en AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 4 de mayo se realizó en Bogotá el Encuentro Nacional Rompiendo Barreras de Género en el Mundo del Trabajo. El evento fue organizado por la Escuela Nacional Sindical y contó con la participación de mujeres sindicalistas de diversos territorios del país. El objetivo principal del encuentro era propiciar un espacio de diálogo sobre los retos y desafíos de la inclusión y o discusión de una perspectiva de género en el mundo del trabajo. Para ello se realizaron 4 paneles. En la mañana se realizaron 2 paneles. El primero se denominó Estado de las políticas de igualdad de género en el mundo del trabajo y el segundo fue Interseccionalidad en el mundo del trabajo. En la jornada de la tarde también se desarrollaron 2 más, participación política de las mujeres en el sindicalismo y experiencias de equidad de género en el trabajo. Aquí les vamos a resumir algunas de las intervenciones de quienes participaron de las conversaciones que se desarrollaron en cada uno de los paneles. Vamos a comenzar hablando del primer panel. Como ya les dijimos, este se llamó Estado de las políticas de igualdad de género en el mundo del trabajo y contó con la participación de Alejandra Trujillo de FESCOL, Carolina Pava Beltrán, representante de la OIT, y de Magda Alberto, representante del Ministerio de Trabajo. La conversación estuvo moderada por Erika López de la Escuela Nacional Sindical. Las 3 invitadas hablaron de algunas dificultades que tienen las mujeres y de la falta o de la ineficiencia de las políticas actuales, tanto en la región de América Latina como en Colombia. Pero también hablaron de los avances y de lo que se está haciendo por mejorar la situación de las mujeres en el mundo del trabajo. Primero vamos a escuchar a Carolina Pava de la OIT. Ella nos habla sobre Argentina y Uruguay, los 2 países más adelantados de la región en materia de políticas públicas que benefician a las mujeres. Escuchemos. En temas de género, yo creería que Argentina es uno de los primeros países que van más avanzados. Inicialmente ha sido de uno de los primeros que ha constituido un Ministerio de la Mujer y un Ministerio de Igualdad, que de alguna manera pues da línea de política a todo el país, pero asimismo involucra en los temas de género a los otros ministerios, no actúa de manera como solamente acá los loquitos de género que están haciendo, no, ellos han logrado articular a más de 18 instituciones dentro de las actividades que están haciendo, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidado que han generado y lo han bajado desde el nivel nacional, pasando por la provincia y luego ya a políticas más cortas en el territorio. Uruguay también, y Uruguay es el pionero en tener un sistema nacional de cuidado en la región, es de los primeros que lo instaura y que de alguna manera reconoce la importancia que tiene el cuidado dentro de la sociedad, el aporte que hace al PIB y que adicionalmente genera estrategias para que todas estas actividades de cuidado que normalmente recaen dentro de las mujeres empiecen a redistribuirse entre la sociedad, el Estado, entre hombres y mujeres. De hecho, en Argentina hay una campaña que se llama Alguien Cuida. Y la forma en la que lo manejan es en cada momento del día alguien cuida, en el momento en el que tú estás haciendo el desayuno, en el momento en el que tú estás llevando a tu hijo al colegio, en el momento en el que estás lavando ropa, en cada momento del día alguien cuida y esto no debería ser una labor netamente de mujeres. Y lograr que los hombres reconozcan que son juez y partes en temas de cuidado es muy importante y Uruguay de alguna manera ha bajado la redistribución. Listo, el Estado genera servicios que les va a servir a la sociedad para tener el cuidado de niños o de personas adultas o de personas con incapacidad, pero asimismo también ha generado unas campañas de sensibilización para que los hombres empiecen a ser juez y parte de estas cifras que mencionaba Alejandra, que son indignantes. Entonces, bueno, estos son los 2 países más pioneros, no quiere decir que los otros países no lo estén llevando a cabo. Y bueno, tenemos avances en México, tenemos avances también en Panamá, en Chile y bueno, pues en general así va un poco la región.
Ahora vamos a escuchar a Magda Alberto, quien es la asesora de la ministra del Trabajo. Ella nos habla de algunos avances que hay en Colombia y de los retos que tiene el gobierno. El primer avance que queremos, presentar es el equipo élite para la equidad de género que pudimos conformar con el apoyo de la OIT. Tenemos 6 en Bogotá, pero en Colombia tenemos 50 inspectoras. Son inspectoras que no solo saben de derechos laborales, sino que además muchas de ellas han caminado con ustedes, tienen una sensibilidad con los temas de enfoque de género. El presidente nos ha puesto el reto que ya no sean 50, sino que ojalá cerremos este año con 100 inspectoras, y 100 inspectoras siguen siendo pocas y no les ha tocado fácil a ellas, porque además ellas llegan, y lo digo con mucho respeto, con otros inspectores que han sido inspectores por muchos años y todavía no comprenden porque una inspección con enfoque de género no le ven la necesidad, les molesta un poco a algunos, y lo digo porque lo estamos dialogando y sé que muchos de los inspectores con lo que nos hemos dialogado, ellos mismos se han acercado a mí a decirme por qué les parece que no debería haber una inspección con enfoque de género, y estamos en ese diálogo en el Ministerio del Trabajo explicándole a estos inspectores que reconocemos que tienen una experiencia muy importante por qué tiene que haber una inspección con enfoque de género. Esperamos que esa inspección con enfoque de género nos abra el camino a abordar temas tan importantes como la inspección puerta a puerta para el trabajo doméstico o la inspección para el tema del trabajo sexual, pero ahí es donde les digo, seguramente eso será parte de los pasos que debemos dar paulatinamente. Lo otro que quiero contarles es que conformamos un comité interno en el Ministerio del Trabajo donde estamos los 2 viceministros, todos los directores y las directoras y el despacho articulando y mirando cómo transversalizamos el enfoque de género. Entonces hoy el enfoque de género no solo está en las acciones que estamos haciendo con la ministra con el tema de género, sino en empleo. La directora se está pensando cosas, en riesgo la directora se está pensando cosas, por ejemplo en riesgos laborales, ella está haciendo un trabajo con mujeres pescadoras y está mirando ahí cómo está el tema de riesgos, estamos con mujeres mineras y ahí estamos llegando a varios elementos. También estamos y queremos ser la primera institución en el marco de esta nueva administración que se certifique en el sello Equipares Público. Finalmente vamos a escuchar a Alejandra Trujillo de FESCOL. Ella también habló de los avances que han tenido las mujeres en el país, de la economía del cuidado, del sistema del cuidado y de la diferencia de edad para pensionarse. Esto fue lo que dijo Alejandra. En general, los avances de los derechos de las mujeres tienen que ver con las luchas feministas, y allí yo creo que hay un poder transformador increíble del cual deberíamos aprender muchísimo. Yo quisiera como situar los avances como en 3 campos. En un primer campo que tiene que ver con el tema de la economía del cuidado, porque ya lo hemos dicho, creo que hay una relación absolutamente directa entre lo que pasa en el trabajo de cuidado no remunerado con lo que pasa en el trabajo remunerado. Y entonces, por supuesto, es un gran avance la ley 1413, que es la ley de economía del cuidado, que además sabemos que una de sus ponentes es hoy la ministra de Trabajo, y en su gran avance porque ha permitido que tengamos en Colombia, y en eso somos un país pionero, 3 mediciones de uso del tiempo que nos permiten pensar en políticas y, por ejemplo, la actividad que más consume tiempo es preparar alimentos, ni siquiera es cuidar, por ejemplo, niños. Pero siguiendo con eso, creo que ahí hay un gran avance, tenemos 3 mediciones, tenemos efectivamente el reconocimiento del aporte económico que hace la economía del cuidado, pensándolo en términos del PIB, y entonces ahí sabemos que es casi el 20% del PIB, que estamos hablando del sector económico que más le aporta, entonces realmente las mujeres sostienen la economía de este país. En un segundo momento, y creo que eso tiene que ver ya hablando del actual gobierno, creo que tener hoy la creación del sistema de cuidado, tener a una persona en la gerencia del sistema y tener toda la voluntad de poner a andar un sistema, pues es un avance increíble. Yo creo que ahí hay una potencialidad enorme. Hay, por supuesto, un gran avance en que en el Ministerio del Trabajo tengan un enlace con el Sistema Nacional de Cuidado, porque eso nos va a permitir integralidad. Creo que, por supuesto, hay un gran avance en materia de reconocimiento de las trabajadoras domésticas remuneradas, que muchas de ellas están acá, y es un reconocimiento a sus luchas. Creo que la ley de prima que permite esta mesa de seguimiento es un gran avance en Colombia.
Quisiera también reconocer en términos de pensiones la diferencia de edad, sobre todo para ponerla como un elemento que hay que defender a toda costa. La razón por la que las mujeres en Colombia en el sistema de prima media nos pensionamos antes a los 57 y los hombres a las 62 no es otra que reconocer ese trabajo de cuidado no remunerado, y lo dice ampliamente la sentencia que declara que es constitucional esa diferencia de edad. El segundo panel, Interseccionalidad en el mundo del trabajo, contó con la participación de Flavia Marco, experta en género que vino desde Bolivia, Lina Quevedo y Valery Sofía Arango de la Red Popular Trans y Francisco Corrales en representación del Intersindical del Trabajo Doméstico. La conversación estuvo conducida por Giancarlos Delgado de la ENS. Aquí se analizaron varios temas, entre ellos las reformas que se discuten por estos días en el país y la manera como éstas incluyen a las personas de identidades diversas. Primero vamos a escuchar a Francisco Corrales, quien nos habla de algunos retos que tienen las mujeres y el sindicalismo en el marco de las reformas y el quehacer propio del movimiento. La gran mayoría de la población no tiene derecho a la protección ni va a tener derecho a la pensión. Es decir, nosotras tenemos un reto como sindicalista de ampliar nuestras discusiones. Primero, incorporar en nuestras convenciones la discusión sobre los cuidados y ampliarlo para hablar del mundo del trabajo desde una perspectiva mucho más externa, no solamente dedicada a estos espacios donde nosotras nos encontramos para hablar del trabajo. Nuestros retos son muy grandes y nuestros retos además es lograr que nosotras como sociedad, como mujeres, reconozcamos que nuestro lugar en una sociedad, en el mundo laboral, implicará que reconozcamos que tenemos muchas diferencias en cómo nos hemos incorporado en él, pero que también solo nosotras, ejerciendo los derechos desde el enfoque de dignidad, vamos a transformar la manera en que conocemos el mundo laboral. Transformamos el sindicalismo, transformamos el mundo laboral y le damos un lugar al cuidado que históricamente nos lo han delegado por ser mujeres y se lo ponemos a la sociedad, se lo entregamos a la sociedad para que sea el Estado, la sociedad, la comunidad, la familia, incluso nuestros propios familiares, quienes asuman el cuidado más allá de nosotras. Solo para dejar una cuñita, es que eso no lo podemos hacer solos. Entonces, gobierno, sindicato y empresarios. La experta en género, Flavia Marco, también habló de las reformas que hacen tránsito en el país. Se refirió a la reforma laboral y al sistema de seguridad social. Esto fue lo que dijo. ¿Qué desafíos para la reforma laboral? ¿Cómo se entiende la reforma laboral? Y no la tengo, algo he visto de los anuncios del gobierno, pero no la tengo bien en mi cabeza. Entonces no la conozco bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una reforma legal? ¿De una reforma del trabajo asalariado? ¿O de una reforma que también agarra el denominado sector informal y todo el autoempleo, ¿no? Donde hay sobrerepresentación de población de migración interna, internacional, etcétera, de mujeres, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, si la reforma laboral va a agarrar al sector asalariado formal, ¿qué respuesta se le da a la gran otra mayoría? Y aquí el sistema de protección social y de seguridad social, que son lo mismo pero no son iguales, tiene un rol preponderante, o sea, no estar en el sector asalariado formal no tiene que ser equivalente a no tener cobertura de la seguridad social. Entonces van de la mano, se hagan o no ambas reformas. Por su parte, Valery Sofía Arango de la Red Popular Trans habló de las necesidades que tienen las personas con identidades diversas y de lo que debería hacer el gobierno si realmente quiere incluirlas en la reforma laboral. También se refirió a la formalización del trabajo sexual, el mismo que desarrollan gran cantidad de personas trans. En todas las reformas veo una gran falencia, tanto en la de la salud como en la laboral y en la pensional. Están asumiendo, lo hablo desde la perspectiva de vida trans, es que todas las personas tenemos estos derechos que ellos dicen que tenemos cumplidos. Y es que si hablamos desde el sistema de salud, nos dicen que tenemos un derecho al agua potable, a una vivienda digna. ¿Qué pasa con el ejercicio de trabajo sexual? Las personas que ejercemos el trabajo sexual no tenemos una vivienda digna. ¿Por qué? Porque nadie nos la garantiza. Si no ejercemos el trabajo sexual, nadie nos la garantiza. Unas condiciones de trabajo seguras. A nosotros nadie nos cuida. A punto que les voy a comentar que el mismo Estado y los mismos entes gubernamentales han sido quienes ejercen más violencia en las personas trans que ejercemos el trabajo sexual. Hablando específicamente de la policía.
Otro es que ni siquiera hay un embellecimiento de los lugares en los que trabajamos. Y es si ustedes se ponen a analizar, las personas que ejercemos el trabajo sexual estamos en diferentes partes de Colombia en los lugares más feos de la ciudad. Y se nos asocia con la trata de personas siempre. Y con el expendio de drogas. Si estamos hablando de lo laboral, suena muy bonito el que pretendan eliminar cualquier tipo de discriminación a la hora de una entrevista. Y es como eliminar esas barreras que siempre nos han puesto de que para los entrevistadores lo primero que entra es lo que ve. Y es desde que entramos en ese examen y en ese análisis del six-passing, de mirarnos arriba abajo para ver si nos parecemos a lo que presentamos en la hoja de vida. Me parece muy bonito que vayan a haber mesas en las cuales se vayan a sentar con la diversidad a hablar, pero también es hacerle la invitación y darles a entender que entre la comunidad LGTBI también hay machismo y hay patriarcado. Y es que usted no se puede sentar con una persona gay a hablar de una experiencia de vida trans. Porque el chico gay tiene la hegemonía de verse como un hombre y pasa ese six-passing hegemónico porque se ve como un hombre. Pero él no sabe lo que a mí me está atravesando, ni las necesidades que yo tengo. Entonces la invitación es a que si van a existir estas mesas, no asumamos que porque hay una persona lesbiana o una persona gay, están todas las casillas de lo LGTBIQ+, sino que por cada sigla, si quieren verdaderamente sentarse con cada sigla a decir: venga, sentémonos y hablemos de nuestras necesidades laborales. No sé si ustedes tienen este dato. El DANE dice que de 100 personas trans, solamente 4 tienen un trabajo laboral digno y remunerado. ¿Qué pasa con las otras 96 personas? Hablamos de la informalidad y empezamos a hablar de la explotación, porque sufrimos explotación. Y es que puedo vivir años en un hotel pagando diario, pero el día que no tengo me sacan. Y en la pensional, pues, ¿qué les digo? Hablan muy lindo que las personas de vida trans nos vamos al menos cuando hablamos de quienes nos representamos como mujeres trans, nos vamos a jubilar a los 57 años. Pero si no tenemos un trabajo, ¿cómo vamos? Porque, o sea, me dicen que sí me voy a jubilar a los 57 años, pero me dicen que tengo que tener 1.300 semanas en el ámbito laboral trabajados. Pero si no tengo un trabajo, ¿entonces qué? Si no reconocen el trabajo sexual como un trabajo, que es el tema que más me duele y es el que más genera violencia en nosotras, y es que se les niega a pesar de que estas mismas personas son quienes más consumen nuestro trabajo, porque el sindical, el senador, el presidente, el alcalde es el que por interno me escribe a citarme esta noche para que nos encontremos, porque soy su deseo banal. Entonces, ¿por qué la estigma y la discriminación y el odio? A base del miedo y del deseo. Lo único que estamos exigiendo, yo no estoy exigiendo que el Estado me mantenga, sino que simplemente me dé una calidad digna de trabajo, que me dé una calidad segura de trabajo, que yo pueda salir tranquilamente a las calles, poder habitarla y poder ejercerla de manera segura, no pensando que va a venir el psicópata a pegarme 3 tiros y a matarme, o que dentro de la habitación se le salga la psicopatía al tipo y me mate. Lina Quevedo también habló sobre la necesidad de formalizar el trabajo sexual y el trabajo rural, ya que en este último también hay muchas personas trans que son víctimas de la exclusión y la discriminación. El Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional y el Congreso de la República está en mora de poder regular el trabajo sexual. Para el movimiento social trans es trabajo. Y que la falta de regulación por parte del Ministerio, por parte del Congreso, aumenta la vulnerabilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual, y más ahí si somos personas trans. Entonces, habla la reforma laboral de las plataformas digitales, habla de una gran cantidad de cosas, pero no asume su responsabilidad en la regulación del trabajo sexual, que es uno, y les voy a decir, es uno de los ámbitos de mayor violencia que recibimos las personas trans que ejercemos el trabajo sexual. Y es una política dirigida a la protección de quien lo ejerce, no de las casas que se financian con el trabajo sexual o de las plataformas, ni del cliente, sino de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Otro aspecto tiene que ver con que las personas trans también estamos en la ruralidad. Y eso quiere decir que nosotros tenemos, el movimiento trans tiene hermanas indígenas, campesinas, jornaleras. Claro que nosotros estamos pendientes de que esa reforma laboral, que implica también
poder extender esa seguridad social a quienes tienen un trabajo rural, a quienes están jornaleando, pues lleguen también a nuestras hermanas trans, y eso no lo van a hacer si no sientan a las comunidades de personas transcampesinas que habitan los territorios rurales del país. El tercer panel se llamó Participación Política de las Mujeres en el Sindicalismo. Fue moderado por Viviana Colorado de la ENS y contó con la participación de Dori Capera Leighton de la CUT Bogotá, Cundinamarca, Lucerenia Sac de ANTOC y de Milena Trujillo, feminista y defensora de derechos humanos. Vamos a comenzar con Milena Trujillo. Ella explicó los desafíos más grandes que tienen las mujeres sindicalistas para participar en política y lo hizo con una analogía, una mesa de 3 patas para explicar cada uno. Escuchemos. El primero es la violencia contra las mujeres. Esto implica, pues estamos hablando de mujeres sindicalistas, el ser mujer entra como parte fundamental ahí y es un desafío para las mujeres sindicalistas participar con el contexto de la violencia que existe contra las mujeres. Ahí hay un montón de tipos de violencia. La segunda patica de esa mesa es la violencia antisindical en el marco del conflicto armado. Ahí hay unos desafíos que también se nos adicionan y unos retos importantes para las mujeres sindicalistas. Y la tercera patica es la violencia que se vive al interior de las fuerzas políticas que hay en Colombia, de las cuales las sindicalistas y los sindicalistas y el sindicalismo en general hacen parte. Esas 3 paticas creo que son los desafíos más grandes. Dori Capera de la CUT Bogotá, Cundinamarca, se refirió a las dificultades que tienen las mujeres sindicalistas para hacer su trabajo. Esto fue lo que dijo. Es con el paso del tiempo que uno comienza a darse cuenta que el mundo sindical también tiene que darle la oportunidad a las mujeres para liderar unas políticas a su interior. ¿Por qué? Porque efectivamente somos ese sujeto político transformador y que tenemos muchas cosas que decir, porque además somos parte de esa población colombiana del 52%. Pero no somos algo aparte, somos parte de esa población colombiana. Y efectivamente el mundo sindical sí tiene unos costos. Yo lo hice como en 4 momentos, ¿cierto? Hay un primer momento del costo emocional. Pues generalmente nos han, por la misma cultura, generado un nivel de culpa profundo. Entonces nosotras tenemos que cumplir no solamente el rol del cuidado, el rol de trabajador, sino también debemos cumplir el rol como sindicalistas. Y ahí es cuando juega el papel de la triple jornada, que muchas veces no somos conscientes. Y en eso hay una sobrecarga laboral que muchas veces nos lleva a generarnos en una posición de la soledad, porque realmente pues uno vive tan ocupado en tantas funciones que a veces pierde como la relación con el otro ser humano. Hay un costo familiar, porque los costos familiares son altos. Generalmente cuando somos madres, el cuidado de nuestros hijos lo hace nuestra familia o un tercero al que hay que pagarle para que nos cuide nuestros hijos. Porque tenemos tanta responsabilidad que a veces dejamos el cuidado de nuestros hijos también allí. Eso genera una culpabilidad de lo que yo decía en las emociones. Entonces ahí eso se relaciona con las emociones también. Y por supuesto hay un costo personal. Hay un miedo a tomar decisiones porque siempre nos cuestionan si nuestras decisiones son correctas o no, si son políticamente correctas. Entonces nos exigimos a nosotras mismas tal vez el doble o el triple frente a una acción o frente a un acto. Entonces nuestro trabajo tiene que ser bueno, tengo que ser excelente, tengo que hacer las cosas bien, o sea, hay un nivel de exigencia hacia nosotras mismas muy alto y siempre nos dicen hay que optimizar los tiempos. Es que usted no sabe optimizar los tiempos y así usted tenga todo el tiempo, usted tiene tanta cosa que hacer y tanta cosa que responder que realmente usted optimiza el tiempo, o si no, no podría hacer todo lo que tiene que hacer. Pero creo que aquí hay un costo político que muy pocas veces se habla. Y como para nadie es un secreto, en el mundo sindical hay 2 posiciones bien claras frente al liderazgo femenino. Una primera posición que nos dice que todos somos iguales, que no hay unas condiciones extras, ni una sobrecarga ni demás, que nosotras tenemos es que responder a las mismas condiciones. Y hay una postura
que decimos efectivamente, somos trabajadores, tenemos unas condiciones, pero también tenemos unas condiciones estructurales que nos afectan a nosotras por tener una condición de género, que no lo podemos olvidar. Finalmente, Luz Herenia Sack también se refirió a las dificultades y a los problemas que tienen las mujeres, y específicamente si como ellas son negras. Yo, como ustedes lo pueden ver, soy una mujer negra, pero no negra solo de color, solo biológico, sino una mujer negra de pensamiento, de identidad, de corazón. Dentro de ese contexto uno se tiene que ubicar en un país que me van a perdonar, pero es la verdad. No solo un país machista con patriarcado, sino un país racista. Es un país racista, una sociedad racista, donde empezar a caminar en el mundo profesional se convierte en una barrera para uno acceder, no solo en lo sindical, sino en lo laboral. Nos quieren ver siempre a los negros, a las mujeres negras, en los contextos de trabajo doméstico, porque se considera lo más bajo de la pirámide, o en el trabajo agrícola, en el campo, y es una connotación donde se discrimina a la mujer negra, a la mujer en contexto general. Pero cuando somos sindicalistas tenemos un gradiente más de discriminación. Pero si somos negras le añadimos un poquito más de picante para poner esa barrera y ese obstáculo para poder acceder a espacios, no solo dentro del mundo político general, sino dentro de las mismas organizaciones sindicales, porque somos críticos del contexto general, del contexto político, pero cuando venimos a nuestras organizaciones nos encontramos con unas barreras increíbles. Uno dice, bueno, y no es que vamos a luchar contra los de allá, pero acá al interior, ¿qué pasa? Al interior de las organizaciones sindicales, ¿qué pasa? Luchamos contra un contexto que nos discrimina, contra un contexto que nos quiere ver sometidas frente a esas diferentes violencias que se ven en el contexto social. Ahí venimos a tener otras barreras. Vemos que tenemos violencias psicológicas, violencias en lo familiar, violencia económica. Nos encontramos con una violencia que es la personal, la violencia personal, esa que no permite que nos dominemos a sí mismos para poder saber que tenemos potencial. Nos enfrentamos frente a la violencia de género, lamentablemente, no solo del género machista, sino también a la falta de unidad entre nosotras las mujeres. En términos generales, falta más formación y podemos trabajar en lo que es la autoformación política, la autoformación sindical, pero también hay que modernizar todo lo que es los estatutos y plataforma de lucha ante las organizaciones sindicales para poner el tema de mujer en la agenda principal. El cuarto y último panel se denominó Experiencias de Equidad de Género en el Trabajo. En él intervinieron Eliana Scarpati de Cummins, Ana María Parra del SUNET, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo y Ana Salamanca del Intersindical de Trabajo Doméstico. De este panel resumimos las intervenciones de los tres primeros. Eliana Scarpati de Cummins contó qué es la empresa, explicó la política de género que tiene la multinacional y el avance que han tenido en incluir a la mujer y de la diversidad del talento. Eliana también da algunos consejos para las mujeres. Cummins es una multinacional americana basada en los Estados Unidos que tiene operación en todo el mundo. Es una operación completamente globalizada, pero hemos estado comprometidos a lo largo del tiempo en todo lo que tiene que ver con diversidad de género. Entonces, quiero aprovechar este espacio para contarles sobre esas buenas prácticas que ha venido desarrollando Cummins a lo largo de los años. Comenzando desde su fundación, Cummins ha trabajado en lo que es la diversidad del talento, y cuando hablamos de diversidad de talento, hablamos de discapacidad, de edad, de multiculturalidad, orientación sexual, de género, y esto hace parte de los valores integrales de Cummins. Entre las prácticas que hemos involucrado en nuestro actuar y que realmente ha dado mucho éxito es que a nuestro liderazgo le hemos establecido objetivos claros respecto a diversidad, ¿sí? Tienen objetivos para cumplir diversidad en todos los niveles de la organización. De hecho, y dando seguimiento o en línea con lo que hemos venido trabajando,
La presidenta global y la CEO de Cummins es una mujer, su nombre es Jennifer Ramsey y es la cabeza de toda esta organización a nivel mundial. Ya eso es una muestra muy importante del compromiso que tiene la organización. Además, tenemos una vicepresidencia que se encarga del liderazgo de toda la estrategia que tiene que ver con diversidad de género. A lo largo de los años hemos venido avanzando en números, es decir, estas estrategias ya se ven en los números de nuestra organización en todos los países. Y ya para aterrizarlo a Latinoamérica, el 40% de la población trabajadora de Cummins son mujeres. Y en Colombia, específicamente, mujeres ocupando posiciones de liderazgo son el 40%. Entonces, ya vemos los cambios que se están produciendo precisamente por estas políticas que se tienen implementadas en la organización. Contamos igualmente con programas de mentorías, con entrenamientos en sesgos inconscientes y comunicación inclusiva, y este punto es supremamente importante, porque es que hablar de diversidad es también crear espacios para que las personas nos sintamos cómodas, ¿sí? También contamos con otros comités de diversidad donde básicamente lo que hacemos es crear conciencia en todos nuestros trabajadores respecto a lo que significa diversidad. Y en este compromiso de Cummins ha decidido firmar un compromiso público, específicamente en los principios para el empoderamiento de las mujeres, y esto lo hizo con la ONU Mujeres. Y actualmente contamos con una certificación de mejores lugares para trabajar LGBTQ+. Algunas de las buenas prácticas que hemos implementado, adicional de las que les he comentado y que realmente han funcionado en la organización, es tener políticas inclusivas de reclutamiento. Y esto es importante porque es que desde el momento mismo que atraemos al talento, primero que todo nos concentramos es en el talento, en la diversidad del talento, y desde allí comenzamos a abrir nuestra mente como líderes para que podamos de verdad traer las mejores personas indiferentemente de sus preferencias. Capacitación y educación que promueva la eliminación de los sesgos inconscientes a todo nuestro personal, pero principalmente al equipo de liderazgo. Políticas claras que prevengan discriminación, pero más que la política es también tener mecanismos para que se puedan reportar esos actos discriminatorios que se puedan dar dentro del lugar de trabajo, e igualmente acompañado pues de una serie de acciones posteriores. Asegurar un pago igualitario, y esto va más allá del género, estamos pagando es por el trabajo realizado. Construir ambientes de trabajo verdaderamente inclusivos. Cuando hablamos de inclusión es todo, es inclusive considerar los espacios físicos para que de verdad nuestros empleados se sientan cómodos desarrollando su actividad. Y algo importante es comunicar el testimonio de las mujeres trabajadoras en cualquier rol, porque es que esto hace que otras mujeres se den cuenta que sí es posible crecer y seguir trabajando por sus sueños. De hecho, traje algunos consejos que me parecen súper importantes y que los hemos aplicado al interior de nuestra organización, y es: como mujeres debemos estar unidas. Definitivamente, esa fuerza nos ayuda a jalar otras mujeres. Fomentar el orgullo por nuestra profesión. Entre más niñas y jóvenes escuchen las experiencias de otras, se van a sentir más motivadas para seguir trabajando. Hablemos de los logros de otras mujeres, eso es importante para la motivación. Hay que creer en las capacidades de cada una de nosotras, pero sobre todo tener claridad que el éxito no depende del género, el éxito depende de nuestros propios ideales e ir tras ellos. Por su parte, Ana María Parra del SUNED se refirió a los logros que ha tenido su organización sindical, principalmente en tener cláusulas en las convenciones colectivas que tienen que ver con la equidad de género. El SUNED viene a contarles, o nuestra apuesta pues que ponemos en la mesa para que pues copien, digamos, o se inventen otras cosas o lo cojan y lo revitalicen. Bueno, lo que queremos es fortalecer los procesos sindicales, son las negociaciones o los pliegos de negociación con cláusulas que tengan enfoque y perspectiva de género. Y creo que eso es súper importante y nos ha ayudado para nosotros, para el SUNED, porque nos ha permitido poner no solamente al interior del SUNED charlas incómodas, sino también
con nuestros empleadores cuando hacemos negociaciones colectivas. Solamente como para tener en cuenta algo, el 70% de las personas afiliadas al SUNET, es decir, 5.976 personas, son mujeres. Actualmente el servicio público son 1.400.000 personas, de las cuales el 52% aproximadamente son mujeres. Contratistas tenemos 1 millón de personas vinculadas por OPS al Estado, y debo decir que si bien el SUNET y la mayoría de los sindicatos, digamos, están vinculando personas que acceden al servicio público a través de los concursos de mérito que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues realmente hay que reconocer que el Estado colombiano y el mundo laboral que hace parte del servicio público deja por fuera a las personas que son contratistas, y son las personas que más violentadas están en los espacios laborales, más explotadas, más precarizadas, y pues claramente hay que decirlo, tenemos una política de empleo público que precariza los puestos del servicio público. ¿Y eso qué hace? Pues que el servicio público históricamente tenga plantas de personal de 500 personas y una planta de contratistas de 5.000. Entonces tenemos realmente trabajadores, trabajadoras, personas trabajadoras, para incluir a todas las categorías de diversidades e identidades de género, que son contratistas y que están fuera o no tienen garantías reales de un trabajo decente en condiciones dignas. Entonces el SUNET, al entender este tipo de cosas, ha puesto en sus pliegos de negociación enfoques o cláusulas de género. Así como súper rápido les voy a contar qué es lo que hemos logrado desde el 2019 a la fecha. Hemos logrado colocar pliegos de negociación o acordar pliegos de negociación en 7 entidades del distrito, lo hemos llevado, donde tenemos cláusulas con enfoque de género. Y estas cláusulas con enfoque de género, por ejemplo, aumentó la participación activa de las mujeres de nuestro sindicato, pasando de un 30% de negociadoras y asesoras a un 65% de mujeres que hoy en día están en negociaciones colectivas. Pero aparte de eso, logramos también que nuestros compañeros entendieran que el tema de género no solamente le compete a las mujeres, sino que el tema de género va más allá, también nos pone, digamos, las categorías de diversidades sexuales, de también que encuentren y reconozcan que dentro del mundo laboral y siendo servidores públicos, el patriarcado del capitalismo también hace violencia sobre ellos, y que hay cláusulas que ellos deben reivindicar precisamente para lograr una paridad de género, es decir, encontrarse con que también esas discriminaciones que causan sobre ellos hacen que la paridad de género entre ellos, nosotras y nosotres, pues obviamente vaya en disminución de la calidad del servicio público. Actualmente, a nivel nacional, nosotros estamos replicando las cláusulas de género que hemos logrado en Bogotá. Digamos, Bogotá fue la primera subdirectiva que se pensó estos pliegos de negociación con enfoque de género, así con ese nombre, aunque en otras subdirectivas teníamos pliegos de negociación que veían las necesidades de las mujeres, no tenían ese enfoque y perspectiva de género. Nosotros fuimos los primeros que le pusimos como ese título y hemos logrado que otras subdirectivas lo copien. Y aparte de eso tenemos, o a partir, digamos, de colocar este tema en negociaciones colectivas, logramos tener dentro del SUNET un sistema de información que nos permita reconocer cuáles cláusulas o cuáles pliegos hemos generado, qué cláusulas hemos logrado negociar y cómo le hacemos seguimiento y si realmente hay una aplicación de esas cláusulas, que es súper importante. Finalmente, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo habla de los derechos de las personas LGBTI, del derecho al trabajo y de los retos que tienen para insertarse de mejor manera en el mundo laboral. Entonces, claro, esa emergencia de poder vivir no nos ha permitido como movimiento pensar en derechos sociales. En segundo lugar, pensar el trabajo como derecho. Por supuesto, trabajamos, pero las personas LGBT que trabajan son muy pocas, es un trabajo muy marginal y es un trabajo que se siente como privilegio y no como derecho. Cuando reunimos al movimiento LGBT, lo más común es el desempleo o la informalidad, y tener un trabajo parece ser un privilegio. Pero además no se mira el trabajo como un derecho, sino como un privilegio, porque el empleador o la empleadora le hacen sentir a las personas LGBT que a pesar de que usted es LGBT, yo lo tengo aquí trabajando, a pesar de que usted es una mujer trans, aquí hay alguito para darle a usted,
estamos luchando con un asunto que tiene que ver con la dignificación del trabajo, y esta ausencia de dignificación está dada por 3 factores. El primer factor es que en los espacios laborales de las personas LGBTIQ+, hay una presión constante de no digas que eres LGBT, no demuestres que eres LGBT, no hables de lo LGBT, porque eso pone en riesgo tu trabajo. Pero hay un asunto además, en segundo lugar, de que las personas LGBT creen que tienen que rendir más, hacer más, buscar más, porque es que yo tengo que demostrar que además o a pesar de que soy una lesbiana, pues también lo puedo hacer bien. Y eso finalmente termina haciendo indigno el trabajo. Pero de otro lugar, hay un uso de lo LGBT también muy precario. Y por ejemplo, aquí hay una anécdota muy dolorosa, y es que entrevistamos a empleadores que por el tipo de trabajo que ofrecen deben tener a la gente trabajando un 24 de diciembre o un 31 de diciembre. Y nos decían que preferían dejar trabajando la noche de Navidad a las personas LGBT. Cuando les decíamos la pregunta por qué, la respuesta era totalmente excluyente. Respuestas como, es que ellos no tienen familia, o es que a ellos no les gustan mucho las fiestas navideñas o familiares. Entonces ese imaginario ya termina siendo despectivo. En cuarto lugar, nos ha tocado luchar en estos 15 años por la cotidianidad en el trabajo de las personas LGBT. Y hemos encontrado 2 prácticas de las pocas personas LGBT que pueden trabajar, haciendo pública su orientación sexual, identidad o expresión de género. La primera es la exclusión. Pero de otro lado hemos encontrado un asunto de discriminación de las personas LGBT. Les pagan menos, les ponen a trabajar más. Por ejemplo, les llegan las invitaciones para las fiestas de las empresas y no consideran a sus parejas porque creen que solamente la invitación es para las parejas heterosexuales. Y lo último con lo que estamos luchando estos 15 años es con la masculinización del trabajo, que no es otra cosa más que el patriarcado exacerbado. Porque es que yo quiero ser claro en una cosa, y aquí les está hablando un hombre gay, que tenemos cierto privilegio en los espacios laborales, pero los mayores retos las tienen las compañeras lesbianas, bisexuales y trans. Y finalmente hay 3 retos que todavía siguen siendo muy difíciles en Colombia para pensar el mundo laboral de las personas LGBT. En primer lugar, la cosificación. Hay un montón de empresas cosificando a las personas LGBT. Otro reto que tenemos tiene que ver con la urgencia de transformar los espacios laborales. Hay empleadores que han ingresado a personas LGBT simplemente por cumplir un ítem, pero el ambiente laboral sigue siendo un ambiente homofóbico, lesbofóbico y transfóbico, y si no se transforma el espacio, el hecho de que tú contrates a personas LGBT no es significativo. Y finalmente, necesitamos que el espacio laboral además sea seguro, porque hablando con muchas personas LGBT que hoy tienen contrato laboral, que sigue siendo una mínima cuantía, tienen mucho temor que su orientación sexual, identidad o expresión de género vaya a ser motivo de expulsión del trabajo, o que a la hora de hacer recortes vayan a ser las primeras o los primeros, porque finalmente hay un ambiente enrarecido que hace sentir que son las personas más vulnerables y pueden perder rápidamente el trabajo. El encuentro fue muy bien recibido por los participantes, a quienes los temas tratados les llamó la atención. Esperamos que este resumen que les presentamos también haya sido del agrado de ustedes. Las intervenciones que acabamos de escuchar son solo una parte de lo que dijeron cada uno de los invitados, pues los paneles en promedio duraron 1 hora y media cada uno. En nuestro canal de YouTube están disponibles los videos para que ustedes puedan ser testigos de los temas tratados. Los invitamos a ver las conversaciones y que sirvan de insumo para seguir reflexionando sobre el tema de género en el mundo del trabajo. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.